Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Fabio Monroy Bernate, soy estudiante de la Universidad Externado de Colombia y estoy cursando la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante que en la actualidad ha tomado mayor fuerza, el cual es los tipos de contratos psicológicos dentro de una organización. Primero que todo tenemos que tener en cuenta que al momento de contratar en nuestra organización ahora existen tres modelos de contratación, las cuales son la contratación directa en el cual la persona se vuelve empleado de mi organización, la contratación indirecta, tercerización u outsourcing, la cual es que un empleado de otra empresa ya especializado presta un servicio y se vuelve parte de mi empresa. También, por último, existen las cooperativas de trabajo, las cuales son personas que cumplen un rol dentro de la empresa con objetivos claros, pero la diferencia es que no tiene los mismos beneficios que un empleado directo. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que el tipo de contrato laboral que se maneje dentro de una empresa y con los trabajadores va a empezar a afectar la parte psicológica de nuestros trabajadores, de nuestros empleados o asociados. Y esto es dado que si nosotros generamos una incertidumbre en el momento de trabajar, en el tiempo de trabajo, nuestro empleado se va a sentir fácilmente reemplazable y va a afectar su parte psicológica. Pero bueno, antes de empezar a hablar, tengo que explicar más o menos qué es el contrato psicológico para entender todo lo que voy a decir. El contrato psicológico principalmente son los compromisos implícitos que están dados dentro del contrato laboral que percibe el empleado generado por el empleador. Me explico. Son aquellas condiciones que no se dicen dentro del contrato laboral escrito en el cual el trabajador que va a trabajar para mí percibe. Entonces son aquellas condiciones, son como aquellas características que el empleador busca dentro del empleado. Además de esto, pues son más que todo las relaciones que tiene el empleado con otras personas dentro de la empresa, el trato que se maneja ante él, o también se puede manejar por los ascensos, los tratos impersonales o otros beneficios que se le pueden generar al empleado. El contrato psicológico puede ser construido de dos maneras. Se puede construir de buena manera y de mala manera. Tenemos que decir que es difícil construirlo de buena manera y es mucho más fácil construirlo de mala manera, ya que en el momento en que nosotros empezamos a hablar de los temas psicológicos de un empleado, se puede dar que el empleado malinterprete ciertas acciones o cosas que se den dentro de la organización y esto construya el contrato psicológico a mala manera. Entonces nosotros como empresa tenemos que generar un buen ambiente para el empleado y así generar que construya él mismo bajo sus experiencias un contrato psicológico de buena manera. Pero tenemos que tener también en cuenta que es que el contrato psicológico se ve afectado desde el momento en que se genera el contrato laboral. Entonces, tenemos que hablar de los contratos laborales que se generan dentro de la empresa con nuestros empleados, trabajadores y asociados, ya que estos desde este punto se empieza a afectar el contrato psicológico. Bueno, si hablamos de un contrato laboral a término indefinido, pues el empleado se va a sentir mucho más incluido en la empresa. Además, tenemos que decir que esto genera, en cierta manera, de manera indirecta, una estabilidad laboral en la cual le va a dar tranquilidad al trabajador, ¿sí? En cambio, si se maneja un contrato a término definido, pues el trabajador se va a sentir mucho más fácil que puede ser excluido de nuestra organización. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que sí, sea empleado, trabajador o asociado, contratado por método directo, indirecto, outsourcing o tercerización, o por el método de cooperativas, tenemos que tener en cuenta que el empleado va a entrar directo al núcleo de la empresa, va a ser parte de la ventaja competitiva de nuestra organización. En cambio, ya con las cooperativas y el outsourcing son empleados que van a empezar a estar a la periferia de nuestra organización. Claramente cuando nosotros empezamos a manejar el método de outsourcing o tercerización, lo que pasa es que cuando los empleados nos fallan con sus servicios, pueden ser fácilmente reemplazados, pero pues esa no es la idea, ¿sí? Porque pues ahí estaríamos cosificando a nuestros empleados y eso es éticamente incorrecto.
Nosotros como empresa lo que tenemos que hacer es favorecer a aquellas personas, a aquellos trabajadores que están en la periferia para que perciban que son realmente importantes para nuestra empresa porque realmente lo son y de esta manera su contrato psicológico mejore. Tenemos que tener en cuenta, como dije en el principio, el contrato psicológico se construye mediante las experiencias que maneja el empleado. O sea, cada empleado va a tener su propio contrato psicológico. Además de esto, pues se debe decir que entonces nosotros debemos mejorar el ambiente casi que para cada empleado, si se puede, para que el contrato psicológico mejore. Y esto de forma indirecta y directa va a mejorar la parte de la empresa. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un video nuevo.